Ok, averiguemos cuánto vale ese angulito X. Si se sabe que ya sabes cómo interpretar esto, BE como 3 y FC como 4. L como 3, le vamos a poner 3M. Y FC como 4, vamos a ponerle 4M. Listo. Además se nos informa que ABCD es un paralelogramo. Eso es una tremenda información. Porque en un paralelogramo se sabe que el lado que está aquí a la izquierda es igual que el lado que está por acá, a la derecha. El lado que está arriba mide lo mismo que el lado que está abajo. Así que podríamos ponerle a esta parte, le podríamos poner B, y arriba habría B más 7N, entonces aquí abajo también hay B más 7N. Y habiendo colocado esos valores y observando las dos circunferencias que se nos muestran ahí, creo que se entiende que se podría aplicar por un lado el teorema de Poncelet en el triángulo rectángulo y por otro lado el teorema de Pitot en el cuadrilátero circunscrito que aparece aquí a la izquierda. Entonces vamos a ponerle a este segmento ED un valor, bueno, una ley, una variable, un parámetro. Le ponemos L y aplicamos primero el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. Al aplicar el teorema de Poncelet, que eso nos obliga a trabajar con radio, vamos a ponerle R. El teorema de Poncelet plantea que la suma de los catetos, y para ese triángulo rectángulo los catetos son A y L, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa sería B más 4N, ¿sí? B más 4N, más el doble de este radio. Así es el teorema de Poncelet. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble de este radio. Por otro lado, podemos aplicar por aquí el teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Según el teorema de Pitot, la suma de estos lados opuestos es igual que la suma de estos dos. O sea, A más L, aquí lo voy a poner, A más L, es igual a B más 7N más 3N. B más 7N más 3N. Yo creo que es cuestión de comparar. Aquí está A más L y acá también. Quiere decir que lo que está por allá a la izquierda debe ser igual que lo que está por aquí, perdón, a la derecha, debe ser igual a lo que está por acá abajo a la derecha. Si deben ser iguales, y aquí veo que hay una B y acá también, entonces lo que sobra por acá tiene que ser igual que esto. 4N más 2R debe ser igual a 10N. Creo que digo por acá. Se deduce que 4N más 2R es igual a 10 veces N. A partir de ahí, se entiende que R va a salir 3N. De aquí R es igual a 3N. Uy, hemos obtenido el valor de este radio en función de N. Yo creo que eso cambia todo porque ahora podríamos trazar esta línea que sabemos que es bisectriz. Las tangentes son iguales y esta línea es bisectriz. O sea que por aquí está la mitad de X y por aquí la otra mitad. Y luego trazamos la perpendicular del centro al punto de tangencia. Este es radio. Esto vale 90 y este radio vale 3N. Con 3N y 4N este ángulo mide 37. Este otro 37 y X sería entonces 74. Ahí está. Esa es la respuesta. Tenemos que averiguar cuánto mide el arco ED. Es este aquí. Le ponemos la X, sabiendo que este triángulo es equilátero y que esto es un cuadrado. ¿Sí? Muy bien, yo creo que cualquiera de nosotros podría notar que aquí hay 1, 2 y 3 cuerdas dibujadas de manera consecutiva. 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hacer? Trazar una cuarta cuerda, así. Y se va a formar un cuadrilátero inscrito, ¿no es cierto? En el cuadrilátero inscrito uno puede juguetear con los ángulos. Se sabe, por ejemplo, que los ángulos opuestos suman 180. Esto vale 60.
Por lo tanto, el ángulo opuesto debe medir 120. Este es el ángulo opuesto que debe medir 120. Pero como ya tenemos 90 aquí adentro, se supone que esto vale 30. Y qué curioso, porque como es un equilátero, esto vale 60 y él entonces también vale 30. Ajá. Si a esto le acompañamos la diagonal del cuadrado chiquitín, este cuadradito, en donde tenemos dos ángulos de 45, entonces podríamos decir que estamos ante un triángulo isósceles, 75 y 75, ¿sí? Esto vale 30. Y por isósceles, estos dos son iguales, ellos dos son iguales, pero él es igual que estos dos. Así que tenemos un montón de segmentos iguales gracias al isósceles y al equilátero que aparece por acá. Y entonces, fíjate, si el ángulo que aparece aquí mide 90, porque la esquina es cuadrada, 90, se entiende que esto vale 180 entonces. Todo esto mide 180. Claro, si este ángulo mide 90, esto vale 180. Ese 180 está conformado por este arco y este otro, que son iguales, porque esta cuerda es igual que esta. Entonces este arco es igual al de acá. Cada uno valdría 90 grados y 90 grados. Y con eso ya sale X, porque si el arco inscrito mide 60, el arco opuesto debe medir 120. Ah, si él es 60, esto debe ser 120. Y si 90 más X es igual a 120, entonces coincidirá conmigo en que X vale 30. Se nos pide en este problema averiguar o calcular la longitud de este segmento EF. Vamos a ponerle a eso X. Luego, AB y CD suman 14. AB es esta longitud y CD es esta longitud. Y sumadas dan 14. Vamos a poner aquí, A más B es igual a 14. Luego, se sabe que el lado de arriba, BC, sumado con esta longitud que está abajo, todo eso es 30. Pero creo que se puede distinguir un par de cuadriláteros en los cuales se puede aplicar el teorema de Pitot. Un par de cuadriláteros circunscritos. Y si estamos pensando en aplicar el teorema de Pitot, en este cuadrilátero necesitamos esta longitud y esta otra. Y aquí sucede algo parecido, se requiere de esta longitud y esta de acá. Así que todo esto lo voy a indicar usando dos parámetros, dos variables. Voy a colocar una letra para esta longitud y otra letra para esta de acá. ¿Está bien? Acá le ponemos la M, aquí le ponemos N, aquí le ponemos L y aquí le ponemos T. La longitud de arriba es M más L, la longitud de abajo es L más T, y si juntamos las dos, según dice aquí, nos sale 30. O sea, M más N más L más T es igual a 30. Listo. Y lo que nos queda por hacer ahora es aplicar el teorema de Pitot dos veces. X más B es igual a N más T. X más B es igual a N más T. Y por este lado, X más A es igual a M más L. X más A es igual a M más L. Bueno, entonces yo creo que ahora lo que podríamos hacer es sumar. Y aquí tendríamos 2X. A más B es 14. Y al otro lado tenemos justo esas cuatro letras que sumadas dan 30. Y aquí van a sumarse. 30. 14 pasa a restar. 2 a dividir y X entonces resulta ser igual a 8. Vamos a calcular el valor de AB. A eso le vamos a poner X. AB es el lado más pequeño de este rectangulote que se ve aquí. Obviamente se entiende que si este lado es de longitud X, el que está allá al frente también, ¿no? Este lado mide X. Listo. Lo que se sabe como dato es que esos tres radios sumados dan 12. Ese es el dato. Yo creo que se puede observar que los tres son inradios de triángulos rectángulos. Él es el inradio de este triángulo rectángulo
B es el inradio de aquel triángulo rectángulo y C es el C es el inradio de este triángulo que también es un triángulo rectángulo. Muy bien, siendo así, creo que esto nos invita a aplicar el teorema de Poncelet, que es aquel con el que contamos para trabajar con los inradios de triángulos rectángulos. Para aplicar aquí el teorema de Poncelet hace falta este cateto, vamos a ponerle M, y hace falta ponerle un valor a la hipotenusa, le vamos a poner L. Para aplicar el teorema de Poncelet por aquí nos falta este cateto, al que voy a poner N. Y nos falta la hipotenusa, a la cual le vamos a llamar T. Esta hipotenusa es T. Hipotenusa para ese triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, L y T serían catetos. Y la hipotenusa, que es el lado AD, sería igual que el lado de arriba, o sea, M más N. Listo, ahora sí. Ahora que ya tenemos todos los valores, vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Todo parece indicar que 3 veces, ¿no? Veamos. En el primer triángulo, la suma de los catetos, o sea, M más X, es igual a la hipotenusa, que es L, más 2 veces el valor del radio A. Suma de catetos igual a hipotenusa más 2 radios. Por allá, la suma de los catetos, o sea, X más N, o N más X, es igual a la hipotenusa, que vale T más el doble de este radio, T más 2B. Finalmente, en el triángulo rectángulo grandote, la suma de los catetos, o sea, L más T, es igual a la hipotenusa, que vale M más N, más el doble de este inradio, más 2 veces C. Si sumamos estas 3 relaciones, vamos a ver que hay un grupo de letras que se juntan a la izquierda y otro grupo que se junta por la derecha. De esas letras, la M y la N se cancelan, la L también y la T también, porque aparece una a la izquierda y la otra a la derecha de la igualdad. Por acá nos queda 2X, y por acá 2A, 2B y 2C. Sacamos mitad de frente y entonces X sería igual que A más B más C. Pero A más B más C es el dato. Por lo tanto diremos que X es igual a 12. Observa bien este dibujo y trata de retenerlo en tu memoria. En este esquema, que es un triángulo rectángulo, dentro del cual hay un gran triángulo rectángulo, se tienen 3 inradios y la suma de esos 3 inradios nos da el valor de la altura del rectángulo. No lo vayas a olvidar. En este esquema se sabe que estos 2 puntos son puntos de tangencia. Y con esa información se nos pide averiguar cuánto es el valor de X, ¿sí? Bueno, yo creo que si estamos observando por acá el radio de esta curva, de este arco de circunferencia, aquí está un radio, y a ese radio le ha caído esta perpendicular, y tenemos por acá una circunferencia pequeña que tiene contacto con la perpendicular y con este arco, creo que es inevitable pensar en una propiedad acerca de las circunferencias, propiedad que más o menos va por aquí, mira, más o menos va así. Si se tiene una semicircunferencia, ojo con esto, es una semicircunferencia, aquí está el diámetro. Ya está, este sería el centro. Y vamos a dibujar una perpendicular al diámetro, una línea así, una recta, que forma con el diámetro 90 grados. Ojalá no hayas olvidado esto que voy a mencionar, porque es una propiedad. Cuando se instala una circunferencia tocando esta curva y tocando esta recta, algo así, así será más o menos. Ojalá se entienda, la verdad. Esa circunferencia tiene contacto con la recta azul, es tangente al azul, y tiene contacto con la curva anaranjada, con la semicircunferencia.
¿Qué se cumple ante ese esquema? Que estos puntos de contacto son colineales con el extremo del diámetro. Ah, ajá. O sea que hay una línea que pasa por el extremo del diámetro y por estos dos puntos de tangencia. ¿Se ve? Eso se ha estudiado en el tema circunferencias, el tema anterior. Sabiendo eso y habiéndolo recordado, ¿no? O habiendo aprendido si es que no lo sabías, entonces yo creo que aquí convendría completar esta media circunferencia para aprovechar que Q y P son colineales con el extremo del diámetro. Entonces procedemos a completar no solo la media circunferencia, sino también el diámetro, ¿no? Esto hay que completarlo hacia atrás, hacia la izquierda, así. Perfecto. ¿Qué podemos aprovechar ahora? Bueno, que Q, P y este punto son colineales. Y la pregunta es, ¿haber trazado esa línea servirá de algo? ¿Será útil? Y la verdad es que sí, es muy útil porque ella es una cuerda que sale del extremo del diámetro. Esa cuerda combina de manera perfecta con esta otra. Es más, el hecho de que aparezca la azul obliga a que aparezca la roja, porque en una media circunferencia esta cuerda y esa otra forman ángulo de 90. El ángulo inscrito en una semicircunferencia mide 90 grados. Ahí está. ¿Se entiende? Por la media circunferencia que está acá, se sabe que ese ángulo mide 90. Ahora, si esto vale 90 y él también vale 90, creo que se entiende qué tipo de cuadrilátero tenemos aquí. ¿En qué cuadrilátero se cumple que dos ángulos opuestos suman 180? En el inscriptible, así es. Este cuadrilátero es inscriptible. ¿Qué podemos hacer para aprovechar el hecho de que él es inscriptible? Muy fácil, si están dibujadas las diagonales, ya. Agarro este triángulo y por la propiedad del rebote lo cambio de lugar. De aquí me lo llevo para allá. Cierto, ¿no? Point, point. Como que rebotara. X de aquí pasa para acá. Y el hecho de que haya llegado hasta aquí es maravilloso. Fíjate por qué. Porque si esto es X, el arco que aparece desde P hasta acá es el doble. Ángulo inscrito en la circunferencia chiquitita. X, acá es 2X. Y el ángulo que aparece aquí es un ángulo semi-inscrito, conformado por una tangente y una cuerda. Repito, tangente y cuerda. Ese ángulo semi-inscrito es la mitad del arco, o sea que es X. Él es X. Y en este triángulo, que es triángulo rectángulo, si este ángulo es X y el de acá también es X, quiere decir que si esos ángulos son iguales, se conoce cuánto mide cada uno. Cada uno valdría 45. Ese es el valor de X. X es igual entonces a 45 grados. Muy bien. Hay que averiguar cuánto vale el inradio del triángulo rectángulo ABC, sabiendo que desde B hasta P la distancia vale 6. Vamos a ponerla ahí, 6. La pregunta es, ¿cómo se halla el inradio de un triángulo rectángulo? La forma más sencilla sería pensar en el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet nos obliga a tener los catetos, el cateto AB, a tener el valor del cateto BC, y a tener también el valor de la hipotenusa. ¿Dónde está la hipotenusa? Por aquí. Tremenda hipotenusa. Ya está. Correcto. O sea que debemos averiguar cuánto vale cada uno de esos lados y después aplicamos el teorema que dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio, que es lo que nos pide.
Bueno, comenzamos. Cuando dos circunferencias son exteriores, como tú las ves acá, estas dos, se sabe que esta tangente de aquí, tangente como un exterior, y esta otra son iguales, estas dos. Pero también se sabe que al dibujar esta tangente como un interior y prolongarla, suceden dos cosas. Primero, que esta parte es igual que esta otra. Y segundo, que finalmente todo esto, todo este segmento, resulta ser igual que las tangentes de arriba y de abajo. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Con el hecho de que te acuerdes que ellos son iguales, yo creo que ya es suficiente. Porque esto vale A por tangentes. Esto vale A por tangentes. Si le pones B, entonces como desde P hasta aquí es A más B, mírala a ella. Desde P hasta acá será A más B. Solamente hasta el punto de tangencia. Esto es igual que él. ¿Qué más? Desde este punto hasta aquí tienes A más B. De este punto hasta acá tiene que ser A más B. ¿Qué más? Cambiamos de color de tiza. Mira, estos segmentos son iguales, ¿no es cierto? M, M. Ya está. Estos segmentos son iguales. L, L. Por acá también, estos chiquititos son iguales, N, N. Y estos dos son iguales, T, y aquí es T. Solamente estoy aprovechando eso de que las tangentes son de igual longitud. A ver, pero nos falta esta parte de acá para completar el cateto, ¿no? En realidad no nos falta porque, mira el punto B, hasta aquí tenemos 6 más A. Entonces, hasta aquí tenemos 6 más A. Ah, ya, todo esto vale 6 más A. Claro, y si a ese 6 más A que va hasta aquí le agrego L, ya tengo este cateto. 6 más A más L. Por aquí, aparentemente nos falta averiguar cuánto hay desde este punto hasta acá arriba. Pero se sabe que esta tangente, hasta acá, es igual que la tangente que va hasta aquí. Las tangentes son iguales. 6 más A más B, eso es hasta aquí. 6 más A más B. ¿Listo? Ojo, ahí están las tangentes iguales. Ojalá no se genere confusión. ¿Sí? Y esto se suma con T y ya tenemos el valor del otro cateto. 6 más A más B más T. ¿Qué más? La hipotenusa sería L más 2A más B más T. L más 2A más B más T. Y ahora que tenemos todo, absolutamente todo, vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. Primero debo poner uno de los catetos. 6 más A más L. Más el otro cateto, 6 más A más B más T. Eso es igual a la hipotenusa, L más 2A más B más T. Más el doble del inradio. Esto es lo que nos piden. Bueno, yo creo que se ve que estas A's, esta B, esta T y esta L se cancelan. Y quedaría que 12 es igual a 2R, a partir de lo cual se entiende que R sería igual a 6. Creo que te has dado cuenta que fue innecesario poner las M's y fue innecesario poner las N's, pero como no se sabía, ahí está, para demostrar otras propiedades que tienen que ver con esta misma figura, esa M y esa N sí son necesarias. Me refiero a la propiedad que indica que toda esta línea, y tú lo puedes verificar, toda esta seviana resulta ser igual al semiperímetro de este triángulo. Tú demuéstralo utilizando las M's y las N's. La respuesta para este problema es que R es igual a 6. Para resolver este problema se nos pide averiguar el valor de X. Nos indican que el arco que va desde P hasta M, este arco, mide igual que el arco que va desde M hasta L.
Ajá. Esos arcos son de igual medida. Le voy a poner un gusanito a cada uno para no olvidar que son iguales. Además, PQ es igual a QL, o sea, la distancia de P hasta Q es igual a la distancia de Q hasta L. Le voy a poner un serruchito ahí y un serruchito aquí. Y eso es todo. Si tenemos el punto medio del arco y el punto medio de la cuerda, entonces podríamos asegurar que esta línea es la flecha correspondiente a esa cuerda. Por lo tanto, es perpendicular y si se prolonga, pasa por el centro. Otra cosa que se puede notar es que aquí hay un ángulo de 90. Entonces, si aquí hay un ángulo de 90, quiere decir que esto es una mitad de circunferencia. Y entonces la línea que va de M hasta aquí tiene que ser diámetro. Y la línea que va de M hasta acá, por ser diámetro, pasaría por el centro. Quiere decir que esta línea que está saliendo de M y pasando por el centro va a llegar hasta acá, ¿no? Por el ángulo de 90, ¿se entiende eso? Esto entonces prolongado se convierte en un diámetro que llegaría hasta aquí, en razón de que esto vale 90 y aquí está la media circunferencia, diámetro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Se sabe, aparte de que estos arcos son de igual medida, también se entiende que el arco que va de P hasta aquí mide igual que el arco que va de L hasta acá. ¿Sí? Fíjate bien. Este diámetro perpendicular a esta cuerda genera que estos arcos sean iguales y también que estos dos arcos sean iguales. ¿Sí? Esos arcos iguales nos van a regalar, como es evidente, ángulos iguales. Vamos a buscarlos. Aquí está uno de ellos, mira. Aquí. A él le voy a poner teta. Si esto vale teta, entonces el arco que está desde P hasta aquí valdría 2 teta. Vamos a indicarlo ahí de la siguiente manera. Este arco vale 2 veces teta. Ah, ya, claro. Si este ángulo es teta, este arco es el doble. Claro que si ese arco vale 2 teta, hay un arco por aquí abajo que también vale 2 teta. Voy a trazar esa curva para que quede claro que ese arco vale 2 teta. Este arco mide 2 teta también. Y para eso voy a trazar la línea que va desde aquí hasta L, así. Porque entonces tendríamos aquí un ángulo, este ángulo se conoce como exscrito o exinscrito se le suele llamar. Mira estas cuerdas, mira estas cuerdas. Esas cuerdas forman un ángulo inscrito cuya medida tiene que ver con todo esto. Pero cuando esto se prolonga, se forma el ángulo exscrito que tiene que ver con la parte de acá. Esto es la mitad de este arco, o sea, sería teta. Ah, ya, esto es claro, la mitad de este arco y este ángulo es la mitad de este arco. Al ser iguales y estar ubicados así como los ves, se puede generar rápidamente una bisectriz. Vamos a prolongar. Prolongo la línea blanca, por ejemplo, así. Solo un poco para que entiendas que este ángulo teta puede pasar acá y entonces se genera una bisectriz. Y todos son iguales. Ella es bisectriz para este ángulo que está de color azul y rojo. Pero como acá hay una línea perpendicular a esa bisectriz, podríamos prolongar y generar un triángulo isósceles. Entonces prolongamos por aquí y prolongamos por acá y se va a formar un triángulo isósceles. Ajá. Es decir, aprovechando que esta perpendicular llega al punto medio, podríamos decir que esta parte de aquí es de igual longitud que esta parte de acá. Ajá. ¿Se entiende? ¿Se ve? Listo. Ahora, también estos dos son iguales, pero el hecho de que ellos sean iguales y de que sean iguales también estos dos segmentos, eso nos permite tener una base media. Voy a manchar un triángulo de rojo
en donde tenemos trazada la base media. En ese tremendo triángulo manchado, esta línea sería la base media y ella sería la base. ¿Por qué les punto a medio? Mira, ellos son iguales y ellos son iguales. Ah, cierto. Si es la base media, esta línea entonces es paralela con esta otra. ¿Sí? Al ser paralelas podríamos decir que X pasa aquí. Ahí está el valor de X. Y estando ahí el valor de X, creo que todo ya es bastante más sencillo. Mira por qué. Podríamos, por ejemplo, decir lo siguiente, ¿no? Una forma de resolver este problema podría ser así. Le ponemos a este ángulo alfa. Ustedes saben que alfa y teta suman 90 porque acá está el 90. Alfa más teta es 90. Lo escribo aquí. Alfa más teta es igual a 90. Otra forma, aparte de eso de que alfa más teta es 90, si él es alfa, este arco es el doble. Ah, cierto, este arco sería de medida el doble de esta de acá, 2 alfa. Y con ese arco se puede hallar este ángulo, eso sería alfa, mira, alfa. Y entonces el problema está terminado, porque si esto es teta, vamos a acomodar ese ángulo teta. Si él es teta y él es alfa, X vendría a ser la suma de esos dos. Teta más alfa es X. Ah, mira, teta más alfa es X. Teta más alfa es X, por lo tanto el valor de X resulta que es igual a 90.